Muchas gracias. Aunque haya parecido un error al principio, que tapaba Ricardo, no, lo habíamos preparado así. Porque pensábamos que mejor forma de presentar con unas palabras, como introducir la música de Tárrega o a Tárrega, pues mejor que mejor con su música. Y además hay una pequeña anécdota sobre esto. Cuando Daniel Fortea daba clases de guitarra en su propia casa, que se convertía en una academia, Daniel Fortea, uno de los grandes discípulos de Tárrega, en ciertos momentos, cuando él estaba dando clase a un alumno, es posible que se juntaran en el comedor de la casa el padre o la madre del alumno que estaba, el chico, la chica, los padres de los que venían, algún amigo que llegaba allí y esperaba que acabaran las clases para charlar un rato con él. Y en ciertas ocasiones se armaba un poco de jaleo. Empezaban a hablar. Ya sabéis que nosotros en España
No distinguimos entre dialogar, discutir y entonces lo que hacía Fortea, cuando escuchaba que subía mucho el volumen en la sala del comedor, es que se levantaba, se iba a una habitación, un estudio que tenía, dejaba la puerta abierta y tocaba efectivamente. Inmediatamente la gente empezaba a callar, dejaban en silencio y alguno incluso se acercaba poco a poco para escuchar mejor la pieza. Cuando acababa de tocar Lágrima, que es el nombre de esta pieza, pues entonces él se volvía a dar la clase y entonces todo se había calmado, sin una palabra. Bueno, la vida de Tárrega es intensa y es imposible de resumir con unas anécdotas. Entonces, a través de su música y con la excusa de vernos aquí, digamos, en vez de solo hablar de su vida, pues con alguna música en directo, hemos pretendido crear este ambiente que, como veis, no pretende ser una sala de conciertos. Eso que quede claro, ya veis que no hay butacas, esto no es una sala de conciertos, evidentemente. Pero hay otra razón más importante, por la cual esto no es un concierto. Es que yo no soy un concertista. Me gusta la música, amo la música y la guitarra especialmente. Pero yo creo que es una forma muy directa de ponernos en contacto y os invitaría ya de primeras a que ahora, cuando acabemos el recital, si queréis preguntar, charlaremos o volveremos a interpretar algún fragmento de la música que habéis escuchado. Y no hace falta cuando acabemos, pues bueno, hasta luego. Allí toco uno, más o menos bien, y me voy para casa que hace un frío. Bueno, la idea entonces es esa, escuchar música, pero también prepararnos un poquito para ello. El bloque que voy a interpretar ahora, después de haber tocado Lágrima y una mazurca de Tárrega, es un preludio número 5, un estudio y la pavana, o una pavana de Tárrega, creo que solo tiene una, así que será la pavana de Tárrega. En cuanto al preludio, es el preludio número 5, dedicado a Walter Leckie. Evidentemente, con ese nombre, Walter Leckie no es de aquí. Walter Leckie era un doctor que no ejerció como tal, porque era un gran negociante y consiguió reunir grandes cantidades de dinero, tenía minas por lugares del mundo. Y sobre todo él, una cosa que estaba muy orgulloso es que era uno de los mejores amigos de Francisco Tárrega. Y en cierta ocasión, Walter Leckie, para que lo conozcáis un poquitín, porque tiene muchas anécdotas, invitó a Tárrega a su casa de veraneo que tenía en la Costa Azul. Y Tárrega pues, fue a visitar a su amigo, a Walter Leckie. También fue otro amigo de Tárrega, para no ir solo en el viaje. Supongo que se montarían en el tren y se irían para la Costa Azul. No sé si cerca de Niza o Saint-Tropez o por alguna zona de por allí. La cuestión es que cuando iban en el viaje, pues el amigo de Tárrega estaba interesado en conocer un poco más a Walter Leckie para no meter la pata, digamos. Y efectivamente, Tárrega le fue contando cosas de Walter Leckie, le decía, por ejemplo, que era una persona con la que podía pasar grandes ratos. Una persona increíble, extraordinaria, un poco extravagante también, pero le avisó de una cosa que era importante. Si te pones a hablar con él de guitarra, de natación, del billar, de jugar a billar, de montar a caballo, cualquier otra cosa de estas, ten en cuenta que él se considera el mejor en todo. Así que por ahí no entres, porque ahí se romperá la conversación. Eso sí, hay solo una cosa en la cual él se considera el segundo mejor del mundo. Es tocando la guitarra. No es broma, este hombre daba conciertos también. Era muy extravagante, el carácter inglés, desde luego, no era el prototipo del carácter inglés, ¿no? Más bien al contrario. Era muy conocido por sus amigos españoles como Don Gualterio, con G, Don Gualterio. Bueno, este es el personaje a quien Tárrega dedica su preludio número 5. En letra pequeñita aparece ahí debajo, detrás del título de la obra, Preludio. Y la siguiente obra que interpretaré será un estudio, el estudio Prudent. Yo no sé si hay alguien aquí que sepa mejor
que no es muy difícil, mejor que yo francés. Prudent, así me lo averiguaré ya, porque siempre a veces tenemos la duda. Prudent. Vale, pues a partir de ahora utilizaré para cuando diga estudio. Prudent. Pues ese estudio es de un francés con ese nombre y es un estudio de acordes. ¿Qué pinta en un concierto? ¿Qué pinta? Mejor dicho, un concierto, hemos dicho que esto no es un concierto. En una velada, en un recital. Bueno, en esta época los estudios, ahora que es como otros que tocaré a lo mejor durante esta tarde, en la época de Tárrega ya no son solamente obras para hacer ejercicio. Nosotros a veces, guitarra, nos podemos pasar un rato haciendo esto. Claro, esto para nosotros pues, nos sirve para coger dedos, para superar algún aspecto técnico. Pero para el que está delante, evidentemente no es lo mejor este tipo de obras. Sin embargo, ya en esta época, bastante antes, ¿no? Hay un famoso pedagogo y pianista, Kramer, si alguien toca el piano, pues lo conocerá, y si no también seguramente, que ya puso en un álbum estudios y debajo puso dulces o bellos, dulces y útiles. Con lo cual, ya no solamente para mejorar un aspecto técnico, ¿no? Del guitarrista o del pianista o de cualquier instrumento, sino también para que fuera agradable tocarlo y, como en este caso intentaremos también, escucharlo. Por eso el estudio del francés en cuestión, Prudent, será, digamos, la segunda obra de este bloque. Y la tercera, la pavana. Pavana, gavota, vals, mazurcas. De eso hablaremos quizá un poquito después para tener un poco claro por qué estos nombres a algunas piezas, ¿no? Y cómo se repiten, porque evidentemente no solo hay un vals ni una mazurca. El preludio, entonces, dedicado a Walter Leckie, el estudio Prudent, o algo así, y la pavana.
hay una anécdota sobre esta última pavana, me permitiréis. Ya llevamos un rato, la luz cálida, ya estamos un poco más en familia. Que es que cuando yo toqué esta pieza, esta pavana, en el conservatorio, hace muchos años ya, para un examen, estaban los profesores al fondo, hablando entre ellos. Y el tribunal, al fondo de la sala, seguía hablando mientras íbamos pasando los guitarristas, nos sentábamos, así como delante de vosotros, ¿no? Tocábamos la pieza. Yo toqué esta pieza para un examen. Supongo que no es una falta de cortesía, simplemente están examinando, entonces hablan entre ellos, ¿no? Pero claro, uno tocaba y escuchaba el rumor de fondo hablar, ¿no? De los profesores, cosa que no te hace concentrar mucho, ¿no? Al que está tocando precisamente. Pero cuando llegó el momento que hice esto, se callaron todos, se quedaron mirando. Y luego ya la pieza que todo el mundo conoce. ¿Por qué? Porque nunca habían escuchado esta versión de La Pavana, en donde en ese fragmento se hago un pizzicato. Los violines lo hacen con los dedos, los violinistas. En el caso de los guitarristas, no sé si os habéis dado cuenta, que siempre estamos pizzicando. O sea, cuando tocamos la guitarra, todo el rato estamos golpeando y pellizcando las cuerdas. Entonces, claro, ¿cómo vamos a hacer los guitarristas un pizzicato? Bueno, entonces tenemos un truco, y es que ensordecemos la guitarra para crear el contraste. Y ese detalle y ese contraste es lo que hizo a los profesores callarse. Entonces, cuando toco esta obra, no lo puedo evitar. Siempre me acuerdo de aquella imagen de los profesores hablando, y en un momento determinado, cuando yo llego allí, ya no, tampoco nervioso, veo que se callan y digo, menos mal, ahora casi al final ya. Bueno, de la pavana. Os decía que la pavana, antes, era pavana, minueto, vals, mazurca, gavota. En música antigua es muy típico escuchar estos nombres, pero también en el romanticismo algunas de estas obras también. Son danzas que nacen, quizá algunas de ellas, o muchas de ellas ya incluso en la Edad Media, pero sobre todo en el Renacimiento, y luego se utilizan ya en el Barroco, a partir de 1650, pues forman parte, se unen varias danzas y forman parte de lo que llamamos una suite, un bloque, ¿no? Y luego posteriormente una sonata. Pues dentro de la sonata pues se tocan varias obras, y alguna de esos movimientos de una sonata que tiene varias obras puede ser una mazurca. Originalmente, esto fue cambiando, por supuesto, ¿no? Con el tiempo. Claro, estamos hablando de una pavana ya de cerca del año 1900, ha evolucionado mucho la pavana, pero normalmente siempre mantenía su cierta tranquilidad al tocarla. Eso es lo que tiene cada una de esas piezas. La mazurca puede ser, hay mazurcas rápidas y lentas, pero están en 3x4, se suelen acentuar en un segundo tiempo. Los minuetos también van cambiando, evolucionando. Y lo que hacemos los músicos y lo que hacen los compositores es escoger un patrón rítmico, una gavota, un minueto, y con eso él tiene un esqueleto para luego colocarle su melodía, la que él, inspirado, pues le puede colocar. El siguiente bloque que vamos a escuchar, yo también lo escucho, es el dedicado a la tonalidad de La, porque hasta ahora estábamos tocando en tono de Mi, ¿vale? Pues entonces, para los puristas, ¿no? Que lo sepan. El estudio en La es lo primero que interpretaré. Volvemos a lo de antes. ¿Un estudio? Sí, porque son estudios en esta época que se componen ya con una idea, que hay un elemento estético, artístico, claramente. Eso sí, se trabaja un aspecto técnico. Si os habéis fijado, he tocado cerca de 400 acordes seguidos. Son muchas páginas de acordes. En el caso del estudio en La, es un estudio melódico. Entonces, lo que ocurre aquí es que voy a tocar una nota detrás de otra. No hay muchas notas a la vez, casi no hay. Es una nota detrás de otra. Eso sí, en cada compás pueden haber 12 o 16. Y hay que tocar un compás detrás de otro, ¿no? Hasta acabarlas todas. Esto, vuelvo a insistir, si es un ejercicio, es costoso, necesario para coger habilidad. Pero, sin embargo, en este caso lo que hace Tárrega y tantos otros compositores es que haya belleza también en ese estudio. Y luego interpretaré dos obras, que son Marieta y María. Una mazurca, en el caso de Marieta,
y una Gabota, en el caso de María. ¿Por qué estos nombres? Casi os lo podéis imaginar. Son su mujer y su hija. Pero es que la mazurca que tocaba al principio, detrás de Lágrima, se llama Adelita. Y tiene un vals, tárrega, que se llama Paquito. Y así podríamos continuar. Yo en esto tengo... Cada uno puede ver una cosa, seguramente, ¿no? Pero yo veo un signo de, por una parte, de cariño, de generosidad, de dedicarle, digamos, a sus alumnos, a su familia, las obras, ¿no? que él va componiendo. Pero también hay un signo de humildad, creo yo, en el sentido de que no se preocupaba a lo mejor demasiado de decir, a ver, paseando bajo la luz de la luna, Gabota, a las orillas del, bueno, aquí, a las orillas del Mijares. Claro, es que en Austria tienen el Danubio, ¿no? Pues nosotros tenemos Mijares, a las orillas del Mijares. Un título así un poquito más, ¿no? Bueno, ¿no? Marieta, Paquito, Emilia, y así acabamos antes. No, acabamos antes, no. Es esa señal de que no le importaba demasiado, ¿no? Lo que iba a pasar luego con las críticas que hubiera a ese nombre. Él sabía por qué lo hacía, y eso seguramente era suficiente para Tárrega. Sin embargo, antes de tocar estas tres obras, y como veis las toco enganchando, digamos, una obra con la otra, enlazándolas, voy a interpretar una obra que es la única que no es de Tárrega esta tarde. Ya que he nombrado a Daniel Fortea antes, interpretaré ahora un poco como preludio a estas tres obras, al estudio Marieta y María, una elegía que compuso Daniel Fortea a la memoria de su maestro Francisco Tárrega. En 1909, en estas fechas aproximadamente, es cuando fallece en Barcelona Francisco Tárrega, y poquito después compone Daniel Fortea esta elegía y también se marcha a Madrid a hacer carrera, y la hizo. Entonces tocaré primero la elegía y después ya ese bloque del estudio Marieta y María.
Bueno, ya parece que los dedos van calentándose después de un rato de tocar. Ahora es cuando empezaríamos ya a tocar un poco mejor. Eso decimos los guitarristas, ¿no? Ese y el tema de la afinación, que siempre estamos a veces afinándole en la guitarra. Bueno, el siguiente bloque, que ya entrando en la recta final, va a estar dedicado a la tonalidad de re. Vamos a escuchar primero un preludio, el preludio número 1. Y sobre este preludio, más allá de las opiniones y los datos que podamos hablar en otras obras que investigamos, leemos, ¿no? A mí me gusta todo esto porque yo, cuando empecé a escuchar música en directo, música antigua, en este caso, tuve la ocasión de, por las montañas de Castellón, por Morella, de escuchar un órgano, pero el organista comentaba siempre al principio los arreglos que había hecho en ese órgano durante ese año para dar el concierto en verano, y luego después, durante las obras, iba hablando también. Se ve que esto es una semilla que se me quedó a mí y me parece interesante, no tanto porque tengamos que saber cuando escuchamos una obra si el autor estaba enamorado, si tenía un amigo inglés o cualquier otra cosa, no es necesario. Es más, yo creo que no es para estar pensando en ello cuando escuchamos la obra. Pero sí que es verdad, y es por lo menos la experiencia que yo tengo, que te predispone un poco, ¿no?, a escuchar de otra manera esa obra. La hace diferente antes de empezar y eso tiene un encanto, ¿no? Bueno, entonces las obras que vamos a escuchar ahora, como os decía, el preludio número 1, es una obra que, si me permitís hacer una pequeña crítica personal sobre la obra, yo creo que quizá por ser el número 1 es una obra síntesis de música de estilo anterior a su época, a la de Tárrega. Tárrega, en cualquier caso, tocaba música romántica hasta el final, y ya entrando en el siglo XX casi. Casi no, entró en el siglo XX. Sin embargo, en este preludio número 1 parece como que quiere marcharse atrás. Yo lo entiendo más como que quiere recoger la síntesis de todos esos grandes autores, ¿no?, anterior a él. En este caso, pues parece a veces una música más de estilo barroco, pero es raro en él, ¿sí? Es de las pocas obras en donde vemos esto. Empieza con una frase que recibe una respuesta. Muy claro, ¿no? Entonces van a empezar esas dos voces a veces a unirse, a separarse, a veces entre otra, y esa es una textura más de tipo contrapunto, como más antigua. Que no es que no la utilicen autores posteriores, pero que en este momento es casi una señal inequívoca, ¿no?, de la época en donde estamos. Entonces, en esta época, cuando la escucha uno, esta obra por primera vez, esta obra quiero decir, no parece que sea de Tárrega. Por lo menos esa es mi impresión, es lo que os quería contar. Y luego vamos a pasar a escuchar nuevamente, algunos los llaman preludios. Yo no considero que sean preludios, son frases, bocetos, ideas musicales que Tárrega dejó escritas, de 8 compases, 12 compases. Se han querido llamar a veces preludios, ¿no? El preludio número 13, el 14, pero no parece que tengan consistencia para ser una obra. En este caso lo que he hecho es unir 3 de ellas, 3 pequeñas miniaturas, y hacer como un bloque con ellas. Después del preludio número 1 tocaré estas 3 obras. 2 llevan un nombre, un título, Endecha y Oremos. Oremos en particular parece ser la última obra, dicen, que compuso Tárrega. Se sintió mal en un viaje que estaba por Alicante, cerca de Valencia, y ya se fue para Barcelona. Y ocurrió exactamente en las fechas que estamos ahora, ¿sí?, en 1909. Y moriría apenas 10 o 12 días después de haber compuesto este boceto y haberle puesto el nombre. Me he permitido esta semana, y al final lo encontré, porque era un rumor a voces para algunos, pero para mí yo no lo tenía claro aún, que esta melodía no es de Tárrega. Suele escucharse como preludio, Oremus, de Tárrega. Sin embargo, hay una hoja de álbum, de las hojas de álbum de Schumann, hay una pieza que es bastante rápida, pero que suena así.
Suena igual, casi igual, pero muy rápido. Es posible, y lo hizo muchas veces, que Tárrega recogiera una idea, porque se lo pedían sus discípulos o sus amigos, ¿no? ¿Puedes arreglarme este vals o este Tamazurca de Chopin? Y él lo arreglaba. ¿Puedes arreglar esto de Mozart o hacer o no sé qué de Bach? Y él lo arreglaba. O sea que él estaba siempre en contacto con los grandes maestros de la música, pero la característica que tiene Tárrega, que alguno más la tiene, pero que en él se ve muy clara, es que no coge la obra y la toca en guitarra, como si fuera una copia o una imitación del instrumento original, a veces del piano, sino parece como que se adueña, ¿no? Como un genio, como un mago, del alma de la obra. Tárrega era un gran pianista también. Y después de recoger el alma, entonces la vuelca otra vez, pero ahora ya en la guitarra, como si fuera suya. En absoluto él pretendía coger estas obras y adueñarse de ellas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, muchísimas obras se quedaron sin publicar, ¿eh? Muchas ediciones son póstumas. He traído alguna por aquí. Francisco Tárrega, obras póstumas escogidas. Obras póstumas es porque no pudo publicarlas en vida, ¿sí? En este caso. Bueno, pues tocaré esas tres obritas, que son para algunos preludios, ya os digo, para medias musicales. Y cerraremos con el Capricho Árabe. Un poco como contraste, ¿no? La gran obra, una de las grandes obras de Tárrega. Yo me gustaría que reflexionarais una cosa ahora, ¿no? Yo he reflexionado, como veis, bastante, ¿no? Para todo este recital, y me ha hecho profundizar en algunas de las obras que he conocido desde hace años. Y es en lo siguiente. No hace mucho también estuve en un museo, vosotros podéis imaginar que estáis en un museo y que pasáis por una sala y veis algún cuadro pequeñito, de estos que casi el marco es más grande que el lienzo, ¿vale? Y a veces hay dos o tres en una pared y uno pues se acerca para observar esa miniatura. Puede ser una marina, puede ser una mesa con unos instrumentos, puede ser una botella de vidrio que se ve encima de una ventana y poco más, o también, bueno, un barco con todos los detalles en esa pequeña obrita. A lo mejor seguís por el museo, como me pasó a mí, y entonces aparece una sala con un cuadro que ocupa, pues imaginaos como toda esa pared, 3 metros por 5. Te tienes que alejar y verlo desde lejos, ¿no? Y dices también, después de haber visto esos cuadros pequeñitos, y pensar, maravilloso esto. Ves el otro grande y dices, genial también. Yo me quedé en esa ocasión pensando en una cosa que he pensado también con la música, y es el hecho de que ocupe metros cuadrados una pintura no me pone en contacto con la belleza, por decirlo así, más o menos que un cuadro pequeñito. Y también nos pasa en la naturaleza. A veces pasamos por el monte, subimos una montaña, y el que no, por lo menos a una colina, para estar un poco alto, ¿no? Y por esta zona a lo mejor vemos al mar al fondo, alguna población o algún pueblo, si estamos metidos en la sierra, aquí cerca. Vemos bosques, ¿no? Y decimos, ¡guau! Maravilloso. Y a lo mejor en el camino de vuelta al coche nos encontramos con un tallo que están haciendo entre una roca y con una fuerza que yo no sé de dónde la saca, ¿no? Pues va subiendo y va sacando sus hojitas y tal, y uno se queda también absorto mirando eso y conectándose con Dios sabe qué cosas. Es más maravilloso ese enorme paisaje que ese pequeño tallo. Seguramente depende de nuestra predisposición, como decíamos, ¿no? De nuestra actitud, de no pasar volando por la vida, ¿no? Y pararse a observar las cosas. Pero es como si nos fueran puertas o ventanas y nos introdujéramos en algún lugar. Y da igual que sea 20 por 20 el cuadro, que de 3 metros por 5. Si lo consigo, lo consigo. Y me meto en un espacio maravilloso. Y ese es el que yo creo que Tárrega lograba. Por eso lo hemos titulado Conquistando la belleza. Es toda una conquista. No importa a veces si es pequeño, si es grande, si son 2 notas o son 200. No es lo importante en este caso. Sobre el Capricho Árabe, antes de tocar todas las obras, hay un par de anécdotas que quería comentaros, ¿no? En cierta ocasión, os contaré primero la última de la vida de Tárrega, por así decirlo, porque antes de, cuando murió, él murió en Barcelona y luego sus restos fueron trasladados a Castellón. Y entonces hubo una
un homenaje increíble aquí en Castellón, ¿no? Visitaron también grandes músicos, guitarristas, entre sus discípulos. También estaba un jovencito, Andrés Segovia, hay una foto en donde se le ve con una cara, el pobre, pero muy jovencito. Y en esa ocasión tenían que tocar algo de música. Tocaron el Capricho Árabe, pero no lo tocaron con guitarra, allí en esa, digamos, inhumación de los restos de Tárrega, sino lo tocaron cientos de personas que componían las bandas de música que había en la zona de Castellón, en el municipio de Castellón. Al parecer habían varias en ese momento y se juntaron todos y tocaron el Capricho Árabe a todo volumen, ¿no? Para un poco la despedida o, en ese caso, por recibirle y dejarlo, como está ahora, digamos, en el cementerio de Castellón, sus restos. Y la otra anécdota sobre el Capricho Árabe, esa música que se interpretó en su entierro, aquí en Castellón, es la siguiente. Emilio Pujol, que era otro de los discípulos de Tárrega, en 1912, 13, 3 o 4 años después de la muerte de Tárrega, tocaba un concierto en Londres. Él sí que daba un concierto. Emilio Pujol ha sido uno de los grandes músicos del siglo XX, ¿no? Como pedagogo, como arreglista, como investigador y como intérprete. Y este guitarrista estaba tocando también en el concierto. Al final dejó el Capricho Árabe. En el momento en que estaba dando las últimas notas, imaginaos en este momento ese silencio, y que de pronto se levantara del público una persona. Todos se quedaron parados. Se puso en medio de la fila del pasillo, a las butacas, y se acercó hasta Emilio Pujol. Él, claro, levanta la cabeza, se ve un hombre de unos 70 años allí delante de él, ¿no? Y le da la mano a este hombre. Emilio Pujol no puede evitarlo y le da la mano, la aprieta, se da la vuelta y grita este hombre: ¡Viva Tárrega! Bueno, lo dijo con acento inglés. ¿Sabéis quién es, no? Walter Lecky, Don Walterio. Don Walterio estaba allí en ese concierto, no había avisado a su amigo Emilio Pujol, y en el momento en que acabó la obra no lo pudo aguantar y con los ojos brillantes se acercó hasta su amigo, le da igual dónde estaba, hemos dicho que era un poco extravagante, y ¿por qué no? En ese momento él estalló. Este buen inglés, gran amigo de Tárrega, que hacían una pareja increíble, porque como veis, bueno, si no lo sabéis, el carácter de Tárrega y el de Walter Lecky serían como muy opuestos, pero justamente quizá por eso se compenetraban tan bien, eran tan amigos. Bien, escucharemos entonces ahora preludio número 1, estos 3 obritas miniaturas que he unido, ¿sí? Entre medias está Oremus, y la última frase, la última idea musical de Tárrega, y al final el Capricho.
creo que como supongo que más de uno estaría pensando, a veces no os agradezco vuestros aplausos, vuestra presencia, sobre todo, claro, ¿no? Sin lo cual esto no sería posible, pero que ahora estemos un poco más, además de las luces cálidas, ¿no? Yo creo que la música lo que consigue también es eso, introducirnos en otro espacio, olvidarnos, no por huir, sino por visitar también otros espacios que sean, no sean los cotidianos también, que también existen. Y sea a través de la música, como decía Ricardo, o a través de cualquier otra de las actividades que llevamos a cabo aquí, pues buscar eso un poco, ¿no? No simplemente pasar por encima de las cosas, sino hoy espero que hayamos pasado un poco por dentro de las obras de Tárrega y de su música. Muchísimas gracias, de verdad.